Esta es otra sesión más de América en Crisis, el espacio que la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg hacemos bajo la dirección de nuestro compañero Jorge Belarmino Fernández, el Velar, para seguir lo que está pasando, sobre todo en nuestro continente, en este otoño-invierno de elecciones y cambios y transiciones. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Laura Carlsen, una periodista y analista que admiramos mucho, que sigue de cerca los sucesos tanto de Estados Unidos como de América Latina y la relación entre ellos. Y vamos a estar platicando con ella sobre todo sobre la transición de la presidencia de Estados Unidos, de Donald Trump, de Joe Biden y todo esto. Ya la tuvimos hace un par de semanas, pero ahora vamos a seguir platicando sobre esto, aprovechando que tenemos pues cada vez más información, no dejan de pasar cosas, vamos ganando más y más perspectiva y datos. Entonces, pues vamos a platicar con Laura Carlsen. Una posibilidad en el colegio electoral. Todos estos caminos hacia mantenerse en el poder ya cerraron. Entonces, lo que está apostando es al caos en Estados Unidos. Se está manteniendo movilizada a su base, enojados, o sea que dice que 70% todavía creen que hubo fraude de alguna manera, a pesar de todos los hechos, a pesar de que hoy mismo William Barr, que ha sido el fiscal, que ha sido incondicional de Trump, ha utilizado su puesto para defender a Trump, para sus intereses personales incluso, él ya dijo que no hay evidencias de fraude. Entonces, lo que está pasando ahora es en el terreno político y tiene que ver con algunas apuestas que no sabemos de Donald Trump de sabotear la transición y el nuevo gobierno de Joe Biden. Sí, parece que su fin fuera mantenerse relevante, no solo en el corto plazo, sino en adelante, ¿no? Ser el líder de un movimiento político que se basa en el reclamo de un supuesto fraude en estas elecciones que puede durarle años. Pero mientras tanto, pues como dices, abre una crisis de confianza en la política estadounidense. Eh, y además puede hacer mucho daño mientras tanto, ¿no? Por ejemplo, leía que está, por un lado, perdonando, firmando el perdón presidencial para algunos de sus cómplices, por un lado, pero lo que más me duele y me preocupa es que al mismo tiempo se están llevando a cabo un montón de ejecuciones federales creo que son 5 hombres afroamericanos y una mujer, una de las primeras mujeres ejecutadas en pena de muerte federal, que está aprovechando estos últimos meses para hacer este tipo de cosas y además esta ventana de incertidumbre le permite a otros actores del mundo, como al Estado de Israel, hacer cosas como el asesinato de un científico iraní, aprovechando que Estados Unidos está, digamos, distraído en otras cosas, está llevando la agenda trompeana, digamos, a sus más tristes consecuencias. Sí, aprovechando que el gobierno de Trump permite estas cosas que pasen. Entonces, Trump está haciendo ahora el más daño posible. Pues un viaje de Pompeo a tomar vino en el territorio ocupado de Palestina, no está pues mandando señales a dictadores de todo el mundo de que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y está desmantelando reglas y protocolos y esto en los Estados Unidos también. Entonces, va a ser muy difícil. Yo creo que parte de la apuesta tiene que ver con dejar un desastre para el gobierno de Joe Biden, que para cuando entre, dicen, pues ven que no puede gobernar. Está apostando a la ingobernabilidad, está apostando al caos.
Había unos escenarios incluso de Noam Chomsky hace poco que decía que lo que está haciendo es motivar a su base. Hasta, pues hay grupos paramilitares, como todos sabemos, neofascistas, Ujú. nacionalistas blancos, supremacistas, que están altamente armados, está instigando, no abiertamente a la violencia, pero que esté convenciéndolos que hay un robo de las elecciones, que tienen que mantenerse movilizadas en las calles incluso, y que está también buscando, pues él incluso habla de la posibilidad de que vaya a Florida a establecer un gobierno sombra allá para seguir generando la ingobernabilidad. Hay varios escenarios, lo que se ve es que no va pacíficamente, no se apuesta a la transición pacífica y también ya se está hablando abiertamente de regresar en el año 2024. Eso sería de alguna manera a lo mejor de los escenarios, si se va así Ujú. sin causar más daño y pues luego vemos si Joe Biden logra gobernar bien en los 4 años, pues puede seguir otro gobierno demócrata y sostener un desafío otra vez de Donald Trump. Todo, pues 4 años son muchos, sobre todo a la edad que tiene, ¿no? Sí. Pero pues estos son los escenarios que se están viendo y esto no se acaba todavía. Sin embargo, desde América Latina aparece un elemento de parodia en estas amenazas de Trump, o sea, que son, si se compara, por ejemplo, con lo que pasó precisamente en Bolivia hace un año, donde un ala de la política oficial dijo, como está diciendo Trump, que fue un fraude, pero ellos lo llevaron hasta sus últimas consecuencias, a deshacer las elecciones en las que ganó Evo Morales el año pasado y realmente hicieron un golpe de Estado. O algo políticamente con el contenido casi opuesto. Nosotros recordamos en 2006 un movimiento postelectoral donde gran parte de la población consideró que hubo un fraude electoral, y yo creo que lo hubo, entre paréntesis, pero que realmente generó un movimiento social masivo, importantísimo, y no, al menos hasta donde puedo ver, no es eso lo que está, en este caso, afortunadamente, no es eso lo que está pasando, ¿no? Parece ser algo mediático de Trump como para vender su imagen a estas televisoras fanáticas, ¿no? Claro, juega muy Pero la seriamente, verdad es que sí también tiene una base. uh-huh, No sé si se podría llamar movimiento, uh-huh, pero están vinculados, están siguiendo instrucciones directamente de Trump, están organizados en esos grupos paramilitares y otro tipo de organizaciones de la ultraderecha. Entonces sí tiene una base y sí está fomentando el hecho de que se quedan movilizados y que no cooperan con su propio gobierno federal. uh-huh. Entonces, en esto yo no sé cómo se va a expresar, ni en estos meses antes de la toma de posesión de Biden, ni menos cómo se va a expresar en un gobierno de Joe Biden. Pero la polarización del país sigue, incluso se profundiza a propósito como parte de la estrategia de la derecha y de Donald Trump en lo personal. Y hay que decir también que Donald Trump en lo personal, su ego, Uh-huh. su, su lógica muy particular, pero también hay una estrategia por parte de la ultraderecha que se ve replicada en otros países. Hoy estaba trabajando, por ejemplo, el tema de las insurrecciones en Perú y Guatemala y viendo el caso del Perú, lo que se ve es que hubo un intento, en ese caso por parte de la legislatura, de usurpar los poderes del Ejecutivo, ¿no? Pues porque destituyeron a Martín Vizcarra, pusieron uno más que defendiera sus intereses
y no lo lograron por la movilización del pueblo. Pero este es una cosa muy común que utilicen entre judicial, legislatura y ejecutivo, ¿no? Pues utilizan uno para usurpar, para tomar los poderes del otro. Lo hemos visto con el uso del sector de las cortes contra dirigentes de la izquierda, contra líderes, jefes de Estado de la izquierda, y lo vamos a seguir viendo. Entonces, hay una estrategia global. Ahí está Steve Bannon, creo que lo mencionamos antes, ¿no? Que ha sido muy activo a nivel internacional, que también está detrás de lo que está haciendo Donald Trump y siempre ha sido y siempre será un error decir que Donald Trump solo actúa porque está loco. No, pues tiene su lógica y tiene su estrategia. Y ya se va perfilando el gabinete de Joe Biden, que, bueno, algo que decir es que hay un motivo de optimismo, que es, pese a que Donald Trump sigue siendo el comandante en jefe del ejército más grande del mundo, de la historia, creo, supongo que será el ejército más grande de toda la historia humana, a pesar de que Donald Trump sigue siendo el comandante en jefe de ese ejército, no parece que vaya a poder impedir, o sea, parece que va a seguir siendo un factor político, pero no parece que vaya a poder impedir que Joe Biden ocupe la presidencia. Y él ya va señalando más o menos su gabinete, que es, por ejemplo, muy diverso, étnicamente, muy diverso en cuanto a hombres y mujeres. Como ellos dicen, es un gabinete que se ve como Estados Unidos, ¿no? Mucho más que el de Trump. Pero estaba viendo una entrevista, bueno, varios disidentes de izquierda dicen que, bueno, sí se ve más como Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no sea. Cornel West, el gran filósofo y militante negro, estaba diciendo que es un imperio más diverso. O sea, que van a mandar más diversamente sobre las mismas relaciones sociales racistas. Pero que... Pues ahí hay dos puntos. En el primer punto, que es la actitud de las Fuerzas Armadas, es la diferencia en lo que pasó con el intento de golpe de Estado en Bolivia, que hubo ese momento en que las Fuerzas Armadas no apoyó al presidente. Y en este caso no va a pasar. Y Trump ha sabido desde antes que no va a pasar. Sin embargo, hubo algunas señales ominosas en el sentido de que lo que hizo fue cambiar el secretario de Defensa y a otros personajes en el Pentágono y no sabemos exactamente, bueno, obviamente quería personas más leales a él, pero no sabemos exactamente con qué plan. Entonces hay que ver. Pero el hecho, o sea que apoyar un golpe de Estado a estas alturas no parece muy factible. Y el otro punto sobre la diversidad, en cierto sentido es importante que refleja, como dice él, que refleje la diversidad de la población, pero pasa lo mismo que pasa con la paridad de género, en el sentido de que es importante, es ganar espacios que hemos peleado, pero no representa un cambio ni una política feminista ni a favor de los derechos de las mujeres. O sea que la presencia meramente de una persona de color o una mujer en un puesto no garantiza que hay políticas que representan el interés de todo el sector. Y esto pues se ve en el gobierno de Joe Biden, lo que está propuesto, y todavía no tenemos muchos así muy confirmados. Se ha hablado de mucha gente y hay puestos que ya se han anunciado, pero lo que sí se ve es la diversidad. Es un gobierno neoliberal, pero no sé, nadie podría haber esperado otra cosa cuando critican a Joe Biden y dicen que es igual que Donald Trump porque es neoliberal. Pues sí, no es el gobierno de los Estados Unidos. Eso lo hemos sabido desde el inicio y no fue por esto que la gente se volcó a votar en contra de Trump,
fue para ganarse el espacio de no tener que vivir contra el gobierno autoritario de Donald Trump y todas las políticas punitivas contra grandes sectores de la población que él impuso en su primer gobierno y iba a profundizar en un segundo. Entonces, pues sí es neoliberal, ya conocemos a algunas de las personas que van a formar parte del gabinete económico y como ejemplo de lo que decía, se hablaba mucho de una mujer que se llama Michelle Flournoy como secretaria de Defensa. Ahí está el ejemplo, que esa es una persona que sí es mujer, sí sería la primera, pero no, eso no es razón de festejar. Es también una militar, tiene formación militar y que apoya intervenciones unilaterales, cree que Estados Unidos tiene que ser la superpotencia militar en todo el mundo para que haya paz. No tiene una serie de creencias y de posiciones que ha mostrado ampliamente en su trayectoria que son totalmente contradictorias con lo que sería una apuesta feminista a la paz y la convivencia. Entonces, esa es la contradicción que estamos viendo. Por otro lado, estamos viendo promesas de cambios en las políticas que podrían ser muy importantes, sobre todo, y esto tiene que ver con la relación con México, en el área de migración, en donde lo que ha dicho es que en los primeros 100 días, algunas de las medidas, el primer día, lo que va a hacer es terminar el quédate en México, parar la construcción del muro, pausar la deportación, dar un camino a la ciudadanía, como dicen, a 11 millones de inmigrantes en los Estados Unidos. ¿Y qué más? Pues estos son algunos de los más importantes. Probablemente una ampliación de lo que llaman TPS, que es el estatus temporal, y en un momento importante porque es un tiempo en que pues estamos viendo los desastres naturales en Centroamérica y cómo está sufriendo la gente que está parada en la frontera sin siquiera el derecho a refugio, que es un derecho que se supone que es para todo el mundo a nivel internacional. Entonces, esto es algo que podría impactar a miles y miles de familias en los Estados Unidos, en México, y tener pues en beneficio de su capacidad de vivir juntos y vivir en una situación segura. Ahora, creo que lo que más nos importa poner atención es la opinión pública, el movimiento social. O sea, Trump parece que rompió un consenso institucional de muchos años donde la mayoría de la gente no estaba politizada en Estados Unidos y daba por sentado que el gobierno era básicamente bueno, o sea, se identificaba sin demasiada crítica con el gobierno, y Trump vino a mostrar que el gobierno está hecho de humanos y puede ser muy malo, ¿no? Y también hay mucha gente se politizó durante el periodo de Trump, eh, y supongo que habrá, no sé, ahora que hablamos de esto, a, así como Biden promete limitar los peores excesos del ICE, de la migra, de la policía migratoria, pues mucha gente sacará la conclusión de que, ¿y por qué no abolirla? ¿No? O sea, ¿y por qué no? Y seguramente trazará caminos de lucha social. Sí, sí, yo creo que, bueno, es lo que dices de la movilización de grandes sectores que no habían participado en el proceso electoral, sobre todo, por ejemplo, jóvenes de la población latina, que se aumentó muchísimo su participación en las elecciones. Para mí, este punto ha sido interesante porque monitoreando las respuestas desde México, América Latina, incluso entre la gente con quienes hemos trabajado en el programa de las Américas,
décadas. Hay varias respuestas que me preocupan mucho. Hay uno que básicamente lo que dice es que son iguales Donald Trump y Joe Biden, entonces pues no pasa nada en los Estados Unidos, estructuralmente los Estados Unidos va a seguir siendo un país imperialista. Pues sí, ya lo sabemos, ¿no? Esto sí es cierto, pero con una falta de entendimiento y francamente de respeto para lo que son los movimientos sociales en los Estados Unidos. Lo que vimos es un nivel de movilización no para apoyar a un gobierno de Joe Biden o porque creía que iba a ser el gran cambio en la estructura, en las políticas de los Estados Unidos, sino como decía antes, para ganarse el espacio, para seguir presionando, para no terminar en la cárcel o deportado o matado por policías, ¿no? En la medida posible. No, pues una serie de diferencias que sí impactan mucho a su vida cotidiana. Y ellos lo tenían muy claro, decían, no estamos, o sea que lo que tenemos que hacer es quitar a Donald Trump para seguir adelante con una agenda de izquierda que ya estamos definiendo en las calles, en las organizaciones. Hubo movilizaciones en el contexto de las elecciones, pero que también forman parte de procesos que son de hace mucho más tiempo y lograron involucrar más personas. Ya vimos que en la elección de Obama, cuando fue también un movimiento social en gran parte, que logró llevarlo a la Casa Blanca en 2008, que no se sostuvo después. Yo creo que va a ser diferente en este caso, porque sus temas van mucho más allá, incluso no son originalmente temas de elecciones, son temas de cambios sociales, de justicia racial, de justicia de género, de abolición, como dices, no solo de la policía y de ICE, ¿no? Son temas que son cada vez además más radicales. Entonces, sí hay una diferencia, sí les da espacio y sí van a tener un papel muy importante en seguir empujando a la izquierda en el futuro, estoy segura. Y también creo que la politización lleva, o sea, la conciencia política, mejor dicho, la atención a la política simplemente, lleva a la solidaridad internacional en ambos lados de la frontera. No me refiero a la frontera entre los estados, sino a la frontera entre Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, del lado de México y de América Latina, perdón, el periodo de Trump seguramente llamó la atención de muchos latinoamericanos sobre temas como la brutalidad policíaca, el racismo en Estados Unidos y la solidaridad puede enriquecer, lejos de distraer, como muchos creen, de temas locales, puede enriquecer a los movimientos de cada país. Y del lado estadounidense, no sé si sea verdad, pero me imagino que, por ejemplo, la gente que está politizada, deseando que cayera Trump, que votó contra Trump, que estaba siguiendo todos los días las noticias de lo que decía este personaje, me imagino que se enteró con distintos ojos de lo que pasó en Bolivia, ojos muy distintos de lo que pasó, por ejemplo, con Honduras en la época de Obama. O sea, seguramente la misma tipo de gente no puso ninguna atención ni le importó en lo más mínimo el golpe de Estado en Honduras, como sí le importó el de Bolivia, pero no sé si estoy siendo demasiado optimista. Pues el problema en los Estados Unidos es que siempre, bueno, es una población muy ignorante en temas de política exterior por el centrismo bueno, el excepcionalismo americano que llaman, que decir, pues nosotros somos el centro del mundo, somos el modelo de democracia, ¿no? Y su propio estilo de educación desde la primaria no contempla mucho el resto del mundo, ¿no? Entonces, esto ha sido un problema y por eso también hay una división muy fuerte
entre la política exterior y la política de los Estados Unidos, y estas elecciones había poco que tenía que ver con política exterior. Como no hay guerra, hay guerras, pero no así Abiertas. tanto como el de Vietnam, que politizara a la gente de esta manera. En ese momento, por lo menos. Entonces, lo que sí empieza a haber es una vinculación con temas domésticos y temas del exterior. Si se habla de abolición de la policía, Ujú. y el fin de la guerra contra el narcotráfico, con muchos cambios de legalización, de protestas contra la brutalidad policial, que tiene mucho que ver con la guerra contra el narcotráfico en los Estados Unidos. Ujú. ¿Por qué no hablar de la abolición de la DEA? ¿No? Sí, ¿y por qué no hablar de lo que la DEA está haciendo en otros países? ¿No? Y sí, como vimos ahora que salió mucho con el caso de Cienfuegos. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer, y ya se está empezando a pensar más y vincularse más con otras luchas en otras partes, y naturalmente en América Latina. Yo creo que vamos a ver, esto es una gran oportunidad, ¿no? Pues, y depende mucho de ya después de las elecciones, en que fue muy importante quitar a Trump, y el autoritarismo. Una de las cosas que dice Chomsky es que eso fue un intento de toma autoritario, ¿no? Entonces, pues cuando se dice que no hay diferencia, o que la pobre gente estadounidense está engañada a pensar que es importante las elecciones, ¿no? Eso sí me desespera un poco, porque sí hubo una amenaza muy fuerte al país, a la democracia limitada que es, pero de alguna manera hay democracia, ¿no? Fue una amenaza muy fuerte para el mundo también. Entonces, ahora, cuando se quita la atención del proceso electoral, y hay una gran oportunidad para ver cómo nos podemos vincular tras fronteras en algunos temas que obviamente compartimos, y que obviamente son temas que el gobierno de los Estados Unidos, como gobierno imperialista, capitalista, ha promovido en otros países, y que han sido pilares de la represión a movimientos populares en otros países. A ver si hay espacios para que se disminuya la presión represiva que viene de los Estados Unidos. En eso el gobierno de Biden, pues no hay que tener muchas expectativas. En la cuestión de seguridad nacional, sigue pensando que Estados Unidos tiene que jugar un papel intervencionista, quizá no de la misma manera que Trump, con el enfoque en control fronterizo y tanta militarización, pero Biden es arquitecto de Plan Colombia Ujú. y promotor de la guerra contra el narcotráfico. Fue la persona encargada de la guerra contra el narcotráfico en México y Centroamérica, sobre todo, en todo el continente latinoamericano y también, o americano. Y en el tema económico también, su plan para Centroamérica, por ejemplo, porque no tiene un plan de la misma manera para México, se enfoca mucho en la inversión privada, en los megaproyectos que están causando Ujú. los conflictos y despojando tierras indígenas, de pueblos indígenas y campesinos, y no hay mucho cambio. En muchos sentidos es un retorno a Ujú. políticas de Obama que criticamos mucho en su momento. En cuanto al cambio cultural que significó, digamos, ya podemos, espero que ya podamos hablar de la presidencia de Trump en pasado, en tiempo Sí. pasado, pero el cambio cultural que significó eh, el hecho de que hubiera habido una presidencia de Trump,
Estaba leyendo a Eldridge Cleaver, el líder de los Panteras Negras, sus memorias sobre un cambio cultural en los años 60 y decía cómo, gracias a la literatura de los beatniks, esa generación de los años 50 y 60, pasó algo único entre los jóvenes blancos, que por primera vez sentían vergüenza de ser jóvenes blancos. Y eso fue muy bueno, o sea, estaba bien, era una sana vergüenza de ser Sí, eh, blancos, ¿no? Y creo que también me acuerdo de una frase de Marx que en México se hizo famosa porque Octavio Paz usó en un poema, pero diciendo que la vergüenza, si todo un país se avergonzara, sería como un tigre que se dispone a dar el salto. O sea, no es un golpe, simplemente la vergüenza de un país. Y Trump, si una palabra lo asocio con Trump es vergüenza. O sea, sí, sí. avergonzó quizá a la sociedad estadounidense. Yo oí muchas veces muchos comentaristas decir, qué vergüenza ante el mundo que él nos represente. Pero pues, hay algo quizá incluso curiosamente hay algo de sano en todo esto. No sé si... Sí, no me acuerdo quién, pero alguien también estaba diciendo algo muy parecido en el sentido de que el mismo hecho de que siempre existía racismo, pero con Trump se le dio permiso a expresarse Ujú, abiertamente, ha sido de alguna manera, ha sido peligroso, porque ujú, pues también se le ha dado permiso a atacar a la gente, pero ha sido beneficioso en el sentido de que es un debate abierto. Entonces, que como es un debate, la gente que no apoya el racismo ya ha tenido que examinar, que analizar los privilegios, el racismo, los prejuicios que tienen y que Trump abiertamente defiende. Y esto ha abierto un debate que se está profundizando, promovido, claro, por las organizaciones de las vidas negras importan y otros, y que implica un cambio cultural y también implica una revisión, no una revisión, sino un repensamiento de toda la historia de los Estados Unidos, es decir, sí, esto sí ujú. existe, de dónde viene, por qué, en dónde lo vemos todavía en nuestras instituciones. Es ese proceso que esperemos que después de haber invertido mucha energía en las elecciones para quitar a Trump, esta misma energía se puede volver a las calles, a las asambleas, a las organizaciones para seguir construyendo este debate y estos espacios para repensar todo el país. Sí, bueno, y siendo, digamos, podemos felicitarnos como humanidad, en cierto modo, que tanto Trump como Bolsonaro, para poner los dos mayores ejemplos de este continente, hay otros en Europa, etcétera, pero los dos peores ejemplos en este continente son Trump y Bolsonaro. Los dos perdieron el mes pasado elecciones en sus respectivos países. Bolsonaro sigue siendo presidente, pero sus candidatos apoyados gobiernos municipales de Brasil no fueron elegidos y eso pues sencillamente, bueno, significa dos cosas. Una, que no pudieron recurrir al autoritarismo que obviamente desean, o sea, sus personalidades autoritarias hubieran querido impedir estas elecciones, no reconocer sus derrotas y ninguno de los dos pudo hacerlo como sí lo hicieron en Bolivia, ¿no? O sea, ninguno de los dos pudo dar realmente un golpe de Estado como Sí, seguramente fantasean de hacerlo, pero más fundamentalmente no lograron cambiar la mentalidad de la opinión pública de manera tan dominante como decían, como creían poder hacer, ¿no? O sea, ambos presumían de haber llegado ya un nuevo mundo cultural eh, chauvinista, machista, racista, y por lo menos no es que haya muerto esa forma de pensar, pero por lo menos demostró que no se hizo, tuvieron 4 años para hacerlo dominante y no fue dominante, no fue ni siquiera mayoritario. Entonces, pues creo que hay un sí, optimismo ahí, ¿no? sí, yo creo que sí. Pues a mí me duele que 74 millones de personas en los Estados Unidos Sí. votaron por Trump, que es muchísimo, ¿no? Que quiere decir que no fue tan contundente ese rechazo
a lo que representaba, que esperábamos, digamos, al principio de su presidencia. Pero yo creo que sí, tiene, o sea que es sin duda una señal de optimismo que los dos perdieron con este discurso tan dañino a la humanidad y al planeta. Y también es otra señal de optimismo la manera en que movilizó la gente en Perú y en Ujú, Guatemala. También tiene que ver con la vergüenza, pero en ujú. ese sentido la pena ajena por sus congresos, respectivos por Sí, congresos, ¿no? Dicen, sí. no, 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 eso no puede ser. Pero lograron movilizarse casi espontáneamente y además fue obra de la juventud, de jóvenes que se organizaron por los medios sociales. Eso es interesante porque muchos de los letreros dicen que ya despertamos y no vamos a volver a aceptar la corrupción, no tiene que ver con el tema preciso del presupuesto en Guatemala, sino con todos los abusos acumulados. Si estas movilizaciones, demandas, continúan, pues ya estamos viendo también otra situación en estos países y podemos agregar allí Chile con el proceso de constituyente que sigue en marcha. Pues sí, seguimos en esto. De hecho, precisamente que quería anunciar que el próximo martes vamos a tener una mesa sobre Brasil eh, con Jorge Pereira, nuestro amigo de la Fundación Rosa Luxemburg. Y la próxima semana una mesa con un panel increíble de mujeres luchadoras de Perú, Bolivia, eh, Argentina, y la va a coordinar nuestro amigo Sebastián de Chile dentro de 15 días. Entonces, pues mil gracias, Laura, por acompañarnos. Esta vez seguimos al pendiente, te volveremos a preguntar tu opinión de Estados Unidos, de América Latina, de las relaciones entre ambos, porque obviamente esto no se ha detenido. Exacto, pues claro que sí, un gusto, Oscar. Un saludo a la Gracias, audiencia. gracias. Bueno, pues nos vemos el próximo martes.